Gracias, Sean, Peter y Noemí por ayudarnos en las alabanzas en esta mañana. Así como están sentaditos en sus asientos, les invito a que abran sus Biblias al Evangelio de Juan y vamos a estar viendo los primeros 13 versículos del capítulo 7. El Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Juan capítulo 7, donde vamos a estar en esta mañana. Regresamos al estudio de este pasaje en la palabra de Dios hermoso. En las últimas semanas estuvimos viendo el capítulo 6, en donde vimos la alimentación milagrosa de parte de nuestro Señor, donde alimentó a miles de personas, y en donde también proclamó las palabras hermosas acerca de que Él es el pan de vida, en que solo en Él se encuentra la vida eterna. Y estuvimos viendo esas verdades a través de todo el capítulo 6, que era un pasaje extenso. Esta mañana entramos al capítulo 7, donde también no solo es igualmente de extenso como el capítulo 6, sino donde vemos unas verdades hermosas que va a declarar nuestro Señor también. Así es de que en esta mañana daremos inicio al capítulo 7. Vamos a estar leyendo entonces los versículos 1 al 13, en donde vamos a estar leyendo acerca de la firme determinación de nuestro Señor Jesús a la voluntad y el tiempo del Padre, cómo se sometió exactamente al tiempo y a la voluntad del Padre. Y esa era su determinación y su compromiso para con Dios, y es lo que leemos ahí. Vamos a leerlo en el versículos 6 en adelante. Capítulo 7, entonces, versículo 1, vamos a comenzar leyendo. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Y por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo, a los judíos. Señor, una vez más, mientras nos disponemos a acercarnos a tu palabra, pedimos que nos asistas, que pueda ser un pasaje que Señor, a través de ello nos animes y también nos instruyas y nos traigas a convicción en las áreas en las que necesitamos ser corregidos. Señor, ayúdanos a poder entenderlo y vivirlo. Pedimos tu asistencia porque sabemos que no podemos confiar, no tenemos ninguna confianza en nosotros mismos en cuanto a cómo vivir esas verdades que vamos aprendiendo, pero pedimos que nos ayudes a ese fin. Y oramos para que tú seas glorificado en nuestras vidas y recibas la gloria y la honra que tú mereces. Y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, a través de la historia de la iglesia siempre han habido escritos que nos alientan a cómo vivir vidas que están comprometidas con Dios. Tenemos, por ejemplo, el Catecismo de Westminster, que comienza la primera pregunta diciendo: ¿cuál es el fin más grande del propósito de existir del hombre? Y la respuesta es
vivir para glorificar a Dios y disfrutar de Él todos los días de su vida. Y estos escritos nos ayudan a animarnos a tener en claro la forma en la que deberíamos de vivir delante de Dios, comprometidos a vivir para su gloria, haciendo su voluntad, Mientras pensaba en nuestro pasaje, recordé uno de los ejemplos a través de la historia también de la iglesia, uno de los más cercanos, de un hombre joven que hizo resoluciones en su vida de querer vivir al máximo para la gloria de Dios. Y aquí estamos hablando de las resoluciones de Jonathan Edwards. Y Edwards, durante su juventud, escribió 70 resoluciones cuando llegó a entender de que lo mejor que podía hacer en su vida y no gastar su vida de joven era vivir para la gloria de Dios. Escribe 70 resoluciones para entonces mantenerle enfocado todos los días de la vida que el Señor le pueda dar a vivir para perseguir ese fin, vivir para la gloria de Dios. Y es de mucho ánimo leer resoluciones como ellas. Y por ello quiero leer al menos algunas de las que Edwards escribió y que nos alientan también a nosotros y a la misma vez nos exhortan a querer reenfocarnos a vivir de la misma manera. Permítame, le cito entonces a Edwards, y cito, aquí es Edwards al inicio de sus resoluciones, diciendo: siendo sensato, dice Edwards, de que no puedo hacer nada sin la ayuda de Dios, le ruego humildemente por su gracia que me permita cumplir estas resoluciones, en la medida en que sean de acuerdo con su voluntad, por el amor de Cristo. Y él se está autoexhortando acá entonces con estas resoluciones, y sigue diciendo: recuerda repasar estos propósitos una vez a la semana. Número 1, resuelto que haré todo lo que considere más para la gloria de Dios y para mi propio bien, para mi beneficio y placer durante toda mi duración, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora o nunca, dentro de tantas miles de edades. He decidido hacer todo lo que considere mi deber o que concierne mi deber, y sobre todo por el bien y el beneficio de la humanidad en general. Decido hacerlo sin importar las dificultades que enfrente, sean las muchas o sean grandes. 2. Decido a esforzarme continuamente por descubrir algún nuevo invento para promocionar, o algún método para promocionar las cosas mencionadas. 3. Resuelto, si alguna vez caigo y me vuelvo aburrido o me aburro en no a cumplir ninguna parte de estas resoluciones, resuelto a arrepentirme de todo lo que recuerdo cuando vuelva en mí. 4. Resuelto nunca hacer ninguna cosa, ni en alma ni en cuerpo, menos o más o menos, sino lo que tenga la tendencia a la gloria de Dios. 5. Resuelto a no perder ni un solo momento de tiempo, pero mejorarla de la forma más rentable posible. Decido vivir con todas mis fuerzas mientras yo viva para la gloria de Dios. 70 resoluciones. Aquí mencionamos únicamente 5. Y cada una de ellas van de regreso las escribe como un recordatorio para él mismo, para exhortarse día con día. Y la forma en la que inició las resoluciones es semanalmente, lo cual indica que había un deseo intencional y compromiso delante de Dios de vivir para la gloria de Él. No simplemente porque sonaba bien o porque estaba de acuerdo con esas verdades o porque las entendía o porque le era lógico, sino porque había un compromiso intencional y por ende había escrito estas resoluciones para mantenerse
recordándose de lo que se había comprometido delante de Dios, de vivir de una forma intencional para la gloria de Dios. Bueno, usted dirá, ¿por qué estamos hablando acerca de ello? Hermanos, un ejemplo de un creyente que vivió de esta manera, pero tenemos un perfecto ejemplo. Sabemos que nosotros podemos romper las promesas y los compromisos en que en un momento hemos hecho delante del Señor. Y estoy seguro de que Edwards quizás en alguno de ellos lo rompió y por eso sabía y reconocía de que lo podía romper alguna de estas resoluciones. Y por eso decía, cuando yo vuelva a mis razones, si he quebrantado mis compromisos, resuelvo a arrepentirme y a renovar este sentir nuevamente. Qué interesante. ¿Y sabía de que tenía 19 años Edwards cuando hizo estas resoluciones? Y usted dirá, un ejemplo hermoso, correcto, de la gracia de Dios en la vida de un creyente que quiere vivir para la gloria de Dios. Pero tenemos un ejemplo perfecto y ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y digo ello porque eso es lo que vemos acá en nuestro pasaje, donde el Señor tenía una firme determinación para con el Padre, para llevar a cabo su voluntad y exactamente en su tiempo. Así que aquí lo que quiero que veamos aquí en nuestro pasaje, entonces, 3 lecciones para usted y para mí que vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, en su firme determinación a hacer la voluntad del Padre en el tiempo establecido por Él. Lecciones que nos deben de animar a imitar su determinación y su dependencia de la voluntad de Dios y del tiempo de Dios. Nos deben de animar 3 lecciones que creo que veamos acá en el ejemplo perfecto de nuestro Señor. Número 1 es su firmeza ante la oposición externa que Él tuvo. En los versículos 1 al 5 veremos ello. Pero también veremos su firmeza al depender de la voluntad y del tiempo del Padre, como lo vemos ahí en el versículo 6 al 9. Y por último, rápidamente vamos a ver que permaneció esta firmeza hacia el Padre, determinación de hacer su voluntad, aún ante la incertidumbre o la indeterminación del mundo hacia Él, hacia Cristo. En los versículos 10 al 13 terminamos viendo ello. Pasemos entonces a ver el primer punto de cómo nuestro Señor, del ejemplo de nuestro Señor en su determinación, firme determinación de hacer la voluntad del Padre y en su tiempo, por el cual también nos debe animar a nosotros a hacer lo mismo. Comenzando en el versículo 1, con la frase, comienza el apóstol Juan diciendo la frase, después de esto, y quiero que pause ahí rápidamente porque nos da el contexto de nuestros pasajes. Nos lleva de regreso al contexto del pasaje. Interesantemente que, si usted estuvo en la primera hora, Evan Burns hablaba de la importancia del contexto del pasaje. Por eso lo hacemos cada mañana. Queremos interpretar la palabra bien a medida que se nos haga hacer el esfuerzo a hacer ello. Bueno, el versículo 1 nos lleva de regreso entonces al contexto de nuestro pasaje. Y recuerda entonces de que el pasaje, aquí estamos en el capítulo 7, en donde en el capítulo 6 Jesús afirmó que él había afirmado que Él era el pan de vida, en el que Él se encontraba la vida eterna. Y al final de ese capítulo 6, habíamos terminado viendo cómo algunos de los discípulos, aún de Jesús, dejaron de seguirle. ¿Cuándo dejaron de seguirle? En el momento en el que el mensaje que Jesús les había dado no les pareció agradable a ellos. ¿Y cuál fue ese mensaje? Fue en el momento en el que el Señor Jesús les dijo, al menos que comáis, haciendo uso de una metáfora de su muerte y resurrección, en la comer del pan, comer su carne como pan y beber su sangre para tener vida eterna, les dice, al menos que hagáis ello. Al menos de que, en otras palabras, espiritualmente hablando, se apropien de todo el sacrificio perfecto, el único por el cual el hombre puede ser limpiado de sus pecados, perdonado de ellos, justificado, no tendréis vida eterna. Y eso no les pareció a muchos discípulos y los dejaron.
Bueno, acá comenzamos entonces en el capítulo 7. El versículo continúa diciendo entonces: después de esto, de lo que había ocurrido, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos de ahí lo querían matar. Bueno, pausa ahí. Esto nuevamente nos recuerda, una forma de recordatorio, la oposición por parte de los judíos que Jesús ya se había enfrentado anteriormente. Usted recordará en el capítulo 5 que esta fue evidente y fue clara cómo los judíos hubo oposición de parte de ellos hasta el punto de querer matarle. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 usted recordará de que ellos querían matarlo porque Jesús había sanado a un paralítico, el paralítico del estanque de Betesda, durante el día de reposo, y porque también Jesús llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, como lo dice el versículo 18 del capítulo 5. Había una oposición que Jesús había enfrentado por parte de los judíos. Y en el capítulo del resto encontramos todos los sucesos de esa oposición y hostilidad de los judíos hacia Jesús. Y sin embargo, nuestro Señor tenía la resolución y la determinación de hacer toda la voluntad del Padre. Y por ello anduvo en Galilea llevando a cabo la voluntad del Padre. Y es claro entonces que esta oposición obviamente no detuvo a nuestro Señor de llevar a cabo la obra de Dios exactamente como el Padre le había encomendado. Y era de llevar a cabo la redención de los hijos de Dios, que eventualmente iba a terminar muriendo en la cruz. Y con esto entonces el texto, ahí con esas pequeñas frases, el texto deja en claro por qué Jesús anduvo o andaba en Galilea. Pero también rápidamente el texto pasa de haber dicho que Jesús anduvo en Galilea y rápidamente pasa a darnos nueva información. Información que sugiere que está a punto de Jesús, habiendo estado en Galilea, va a regresar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay una fiesta que se aproxima, la fiesta de los tabernáculos. Y esto es lo que vemos en el versículo 2. Versículo 2 dice: la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. La fiesta de los tabernáculos, usted recordará, o también conocida como la fiesta de cosecha, era una de las fiestas más sagradas e importantes de las fiestas hebreas. Esta fiesta, como lo leemos en Levíticos capítulo 23, usted lo puede leer en casa, versículos 33 al 44, recordaba solemnemente la liberación del pueblo de Israel de Egipto, así como la provisión también durante su peregrinación por el desierto. Y este era el motivo entonces de la celebración, y estaba a punto de celebrarse. Ahí en mismo Levíticos capítulo 23, también otro detalle importante que hay que tener en mente mientras pensamos en esta fiesta, es de que Levítico 23 leemos de que durante la fiesta las personas tenían que vivir por 7 días en tabernáculos o cabañas hechas de rama. Y esto para recordar la vida del pueblo de Israel en el desierto. Y no solo esto, sino que también esta era una de las fiestas que todo judío debía de participar. Y por ende entonces sabemos de que lo más probable es de que Jesús iba a estar asistiendo, y también sus hermanos. Los hermanos son los que van ahorita tomar acá lugar en nuestro pasaje, en una conversación que van a tener con Jesús. Entonces el apóstol Juan nos ofrece esta información a modo de preámbulo, y con esto establece entonces el contexto para la conversación que nuestro Señor está a punto de sostener o de tener con sus hermanos, que es lo que nos presenta los versículos 3 al 5. Pero antes de proceder, si usted es como yo, usted estará pensando, bueno, ¿quiénes fueron los hermanos del que el texto se está refiriendo acá? Los hermanos de Jesús. Lo más probable que estamos hablando acá de los hermanos es los hermanos de Jesús por parte de María, sus medios hermanos. Hermanos de quienes se hacen referencia en Mateo capítulo 13, versículo 55, de quienes se identifican como Jacobo, José, Simón y Judas. Y los hermanos de Jesús, como lo dice el versículo 5 acá en nuestro pasaje de Juan, en estos momentos, el versículo 5 deja en claro que los hermanos de Jesús aún no creían en Él. No creían en Él como el Verbo hecho carne, como el Cordero de Dios que había venido a quitar los pecados del mundo, como el Mesías realmente, como deberían de entenderlo.
Y sin embargo, lo interesante acá acerca de los hermanos de Jesús, que nos vamos a ver en unos momentos, es claro de que aunque en estos momentos no creían en Él, no se quedan ahí. Más adelante llegan a creer en Él. Absolutamente. Y esto lo vemos, lo más probable es de que lleguen a creer en Él después de la resurrección, ya que en el Hechos capítulo 1, versículo 24, leemos que sus hermanos, ahí en el versículo 24 de Hechos 1, y también con María, eran parte de un grupo de personas que estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. No solo ello, sino que también sabemos de que Jacobo, quien ahora conocemos como Santiago, escribió el libro que lleva su nombre, Santiago, por ser el autor, el que lo escribe, o el quien Dios usa para hacer ello. Así como también Judas escribió el libro de Judas, y ambos al inicio de sus cartas se identifican a sí mismos como siervos de Jesucristo. Vaya un ratito, quiero que usted lo vea por usted mismo, Santiago capítulo 1, versículo 1, la forma en la que Santiago llega a afirmar, habla del Señor Jesucristo. En el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. También Judas, capítulo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados de Dios en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Ambos afirmando entonces su fe en el Señor. Pero en esos momentos, como el versículo 5 lo dice, no había no creían en Jesús de esta manera. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver por qué de ello. Pero mientras pensamos en esta realidad, hermanos, que aunque ahorita no estaban, pero luego llegan a la fe, eso debe de darnos mucho ánimo también a nosotros, queridos hermanos, en nuestro evangelismo. ¿No es cierto? ¿De qué manera, dirá usted? Bueno, eso nos recuerda que la voluntad y el tiempo de Dios son perfectos. Y a la luz de esa realidad, entonces, también, cuando pensamos en el evangelismo, no debemos de dejar de orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por vecinos, ni de aprovechar cada oportunidad que tengamos para compartirle el evangelio. Pero esto requiere de un compromiso de estar continuo haciendo ello. De la misma manera que tenemos el compromiso con nuestro Señor, comprometer a poder vivir orando y buscando maneras y oportunidades de compartir el evangelio con ellos. ¿Por qué? Porque aunque ahora no crean, debemos de perseverar en esperanza, confiando que en su debido tiempo todos aquellos a quienes el Señor llame vendrán a Cristo. Y entonces surge la pregunta que todos debemos de hacernos de tiempo en tiempo. ¿Continúa usted mientras reflexiona en la forma, en el patrón de oración que lleva a través de las semanas y los últimos meses? ¿Continúa usted resuelto aún en compartir el evangelio? Padres, ¿continúan ustedes día con día, pacientemente, buscando maneras de cómo compartir el evangelio con sus hijos? ¿Cómo buscar el crecimiento aún? Y si han llegado a los pies de Cristo, ¿cómo compartir? Resueltos a compartir a que la palabra de Dios con ellos para que crezcan en conformidad a Cristo. ¿Habrá aún esa resolución de vivir para la gloria de Dios en su rol fielmente, pasando las verdades que el Señor por gracia le ha dado y ahora dándoselas a sus hijos? Requiere de un esfuerzo de ello. ¿Qué tal con sus hermanos? ¿Qué tal con su hermano de sangre o su hermana? Requiere estar dispuesto aún y comprometido con el Señor para decir, y con el amor hacia los demás para poder decir, aunque te ofenda el evangelio, pero permíteme poder darle te amo demasiado como para no decirte la verdad de que cómo estás en el Señor.
arrepiéntete. Si es necesario, con lágrimas aún. Ore entonces, ora usted para que el Señor le provea de forma providencial oportunidades para poder compartir el Evangelio con ellos. Todos debemos decirle, Señor, ayúdame, y ser como Edwards, decir, si he dejado de hacer esto, resuelvo arrepentirme y volver a comprometerme delante del Señor. Sí, confiamos en la soberanía del Señor, absolutamente, de que Él llamará y traerá salvación a quienes Él ha de traer a salvación. Y a la luz entonces de esta confianza también oramos intencionalmente por ellos. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la labor de evangelizar, queridos hermanos. Entonces pregúntese cómo pudiéramos llevar a cabo esta labor en nuestras vidas. Sabe de que a veces se espera de que esperamos a que se lleve a cabo un ministerio de evangelización en la iglesia para poder entonces empezar a hacer ello un día a la semana. Y la verdad es, queridos hermanos, de que el mayor ministerio o el ministerio de la evangelización no debe de esperar aún ello si no se lleva a cabo. Eso ocurre cuando el grupo de personas de la iglesia está comprometido en su diario vivir con las personas a las que conoce, que aún no han llegado a los pies de Cristo, a poder orar por ellos y por oportunidades para poder compartir el Evangelio. Debe de animarnos entonces a permanecer firmes en nuestra labor evangelística. La voluntad de Dios es perfecta y su tiempo también lo es. Y por ello debemos decir, sabemos de que el Señor nos ha llamado a hacer ello, ayúdame a poder hacer ello. ¿Por qué? A su tiempo el Señor pueda llamar a aquellos a quien Él llamará. Pero debemos orar por ello. Bueno, yendo de regreso al versículos 3 y 5, entonces, ya vimos acá cómo el Señor, eventualmente los hermanos del Señor llegan a salvación, pero en estos momentos se nos dice que va a tener una conversación con Él y que aún no creían en Él. Viendo el versículo 3, antes de ahí el versículo 3, antes de que se nos da el contenido del versículo 3 y 5, se nos dice entonces que la fiesta de tabernáculos es mencionada en el versículo 2 y que está a punto de llevarse a cabo. ¿Por qué? Bueno, eso es importante tenerlo en mente por lo que los hermanos de Jesús le van a decir. Le va a decir, ve y haz obras en Judea para que sea visto por todos, para que todos te vean. Es una buena oportunidad. Piénselo, ¿cuánta gente no va a haber ahí? Dice el versículo 4, o a la mitad del versículo 3, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y surge la pregunta, ¿por qué quisieron los discípulos de Jesús que fuera a Judea e hiciera señales y milagros públicamente? Bueno, probablemente por las siguientes razones. Ellos están pensando, conforme a ellos creían que el Mesías debía de ser una figura pública que gana influencia en el pueblo y que tiene muchos seguidores. Bueno, y también quizás estarán pensando, recuerden, se acaban de ir muchos de sus discípulos, acaban de dejar de seguirle por lo que había dicho en el capítulo 6. Después de haber escuchado el mensaje de que era el pan de vida. Y entonces quizás están pensando, bueno, sería bueno ir a Judea para hacer demostraciones de milagros, para mostrarle al mundo quién Él es. ¿Y qué mejor momento entonces para hacer esto que durante la fiesta de los tabernáculos, en donde estarán muchísimas personas? De manera que, como lo ha dicho D.A. Carson en su comentario de este pasaje, y cito, probablemente ellos están pensando como la idea de cómo debía ser el Mesías. Y por esta razón, si Jesús estaba interesado en la prominencia religiosa, razón a sus hermanos, pues tarde o temprano Jesús debía demostrarse el amo de Jerusalén. De lo contrario, si no hace eso,
según el razonamiento posiblemente de los hermanos, pues siempre será considerado por las autoridades religiosas y por las altas esferas de la sociedad como nada más como un predicador rural. Lo que quieren los hermanos, dice Carson, entonces, es que actúe claramente, sin pretensión, sin metáforas, y que lo haga abiertamente, públicamente, como una figura pública que quiere avanzar o que quiere causar un impacto en la capital. Fin de la cita. Probablemente esa es la razón por la cual estén pensando de esa manera. Y por eso le dicen al Señor, pues ve y haz eso. Pero Jesús no está interesado en ello. Lo que sí se hace evidente, aún en cuanto, vea, aún en medio de la oposición que había tenido Jesús por los judíos, e incluso por varios grupos, incluso en este momento, por el reto que le hacen aún sus propios hermanos, su determinación, aún por toda esta oposición externa, hay una firme compromiso con el Señor, una firme determinación, resolución por hacer exactamente la voluntad del Padre, en el tiempo exacto del Padre. Y esto es lo que vemos en los siguientes versículos, en la manera en la que Él, precisamente nuestro Señor Jesús, le responde a sus hermanos ante esta sugerencia o reto que le hacen, que hasta cierto modo pudo haber sido hasta despreciable quizás. Si haces estas cosas, pues muéstrate al mundo. Versículo 6, entonces, nuestro Señor no estaba interesado en ello y le responde entonces, lo que hace más bien, y se hace evidente, era su determinación a hacer exactamente la voluntad del Padre. Versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ante la sugerencia de los hermanos, y eso nos lleva al segundo punto, vemos la firme determinación de Jesús a hacer la voluntad de Dios al tiempo de Dios. Entonces, ante la sugerencia de sus hermanos, al mostrarse querer de retarle a él a que se muestre en Judea, mostrarse al mundo, Jesús le responde al principio del versículo 6, donde le dice, mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Y en esa respuesta vemos la determinación de nuestro Señor Jesús al plan soberano y al tiempo exacto de Dios para su vida. Había una completa dependencia al Padre en cuanto a su plan soberano para su vida. La frase que el Señor acá acaba de usar en respuesta a la sugerencia de sus hermanos es la frase que a menudo usa para hacer referencia a su muerte y a su exaltación según el plan predeterminado de Dios. No, la exaltación de Jesús se llevará en el momento adecuado conforme a la voluntad del Dios Padre, no conforme ustedes piensan que se llevará a cabo. Y en esa hay una firme determinación de Jesús. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, al 5 leemos que lo siguiente, precisamente cuál era este plan y el plan del Señor para nuestro Señor Jesús y el tiempo perfecto en el cual el Señor lo ejecutó. En Gálatas leemos ahí en versículo 4, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se llegó la hora correcta, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. El Señor Jesús dice, está comprometido al plan de Dios. Dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero llegará. Y ante la sugerencia de sus hermanos, entonces Jesús responde de la manera correcta, comprometido, sometido a la voluntad del Padre. De manera que Jesús siguió así,
en ese mismo sometimiento al plan decretado por el Padre y no a la sugerencia que estaba recibiendo por sus hermanos. Y aquí hay un par de lecciones para nosotros aprender. Creo que vamos a tener que cortar acá. El pasaje es rico, y regresar la próxima semana. Pero un par de lecciones acá que tenemos en lo que acaba de decir nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo deja en claro su firme determinación de hacer la voluntad del Padre. Esto queda evidente en la forma en la que responde a sus hermanos. ¿Y ahora qué con ello? Bueno, también de esa misma manera, así como deja en claro, vemos claramente la determinación de nuestro Señor, viene a ser ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? Y lo que es obvio acá entonces es, pregúntese, y me gustaría preguntarles, ¿aún sigue esa misma determinación en el día de hoy, en su vida, en su propia vida, de vivir para la gloria del Señor en toda su manera de vivir? ¿Está resuelto a seguir y perseguir la perfecta voluntad de Dios tal como ha sido revelada en su palabra? Piense en la voluntad de Dios con respecto al propósito general de su vida: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si esta es la manera en la que usted entonces aún está determinado a vivir, considere cómo está reflejando eso en su manera de vivir en el día de hoy. Piense en su toma de decisiones. Busca honrar al Señor. Piense en la administración de su propio tiempo. ¿Está siendo ello reflejado en ello? ¿Habrá un esfuerzo? ¿O está viviendo de una forma pasiva? Aunque lo sabemos, de tiempo en tiempo necesitamos reconsiderar, ir de regreso, decir, ¿cómo estoy viviendo en ello? Necesito ajustar. Planifico, soy intencional, me esfuerzo. Está bien que luchemos, pero a veces decimos, estamos luchando con ello, cuando en realidad ni siquiera hay un intento de hacer ello. ¿Qué tal en la administración de sus recursos? En el querer honrar al Señor, decir, yo dependo de ti, y por eso, aún en mis ofrendas, es una reflexión de ello. Lo hago intencional cuando recibo algo. Hago a un lado lo que es del Señor, porque hago una demostración de mi confianza en el Señor. ¿Cierto? ¿Qué tal la manera en la que usted busca vivir en su matrimonio? ¿Será que usted está diciendo, veo Efesios capítulo 5 y estoy diciendo, Señor, ayúdame a ser el esposo y la esposa que tú me has llamado a ser? Resuelvo amar a mi esposa, someterme a mi esposo. Resuelvo querer ponerme sobre mis rodillas y pedirle asistencia al Señor cuando eso me es muy difícil. Resuelvo luchar contra mi carne para poder vivir para la gloria de Dios. Resuelvo rogarle al Señor para poder vivir de esa manera. Resuelvo no perder una vez más ello. Resuelvo que en mi quebranto, Señor, yo pueda correr a ti. ¿Qué tal en la crianza de sus hijos? ¿Qué tal en su compromiso de servir y apoyar a la iglesia? Resuelvo poder querer apoyar a mis hermanos, amar a mis hermanos. Hermanos, aquí es donde entonces debemos de ver, examinar nuestros corazones, y de tiempo a tiempo eso nos ayuda, como también lo vimos en el ejemplo de Edwards, pero perfectamente en Cristo. ¿Qué tal querer vivir para la gloria de Dios? Piensa en las influencias que usted permite en su vida. ¿Ha resuelto cómo esas influencias realmente le ayudan a glorificarle al Señor? De no ser así, resuelvo quitarlas. ¿Qué tal en su manera de pensar, manera de vivir? Hermanos, todo esto debe de reflejarse
debe reflejar nuestro compromiso con el Señor. No podemos simplemente decir, bueno, es que yo así soy. Yo así viví, pues es mi cultura. Hay una verdad en la que el Señor nos llama a vivir. Esta es la manera en la que el creyente debe de tener resuelto vivir para la gloria de Dios todos los días. Esta debe ser, queridos hermanos, la determinación que gobierna nuestras vidas día tras día, hacer la voluntad del Padre en el tiempo establecido por Dios, y nuestro Señor Jesucristo lo dio, fue el ejemplo de ello. También debemos de procurar que nuestra vida y nuestro tiempo entonces no sean desperdiciados por vivir de una forma conforme a una perspectiva que no es bíblica. Más bien, cuando con la ayuda de Dios vivimos dependiendo de Él, nuestro tiempo entonces viene a ser redimido. Viene a ser redimido. En ese entonces nuestra vida viene a adquirir un verdadero significado y nos permite, cuando vivimos de esa manera, a contemplar entonces, cuando estamos viviendo comprometidos con el Señor, buscando vivir conforme a su voluntad en cada una de las áreas de nuestra vida en la que Él nos llama a vivir conforme a su palabra. Cuando estamos en el camino de perseguir ello, tiempo después nos dará la oportunidad de mirar hacia atrás y contemplar la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Y entonces podremos decir, no soy yo sino Cristo en mí, como cantábamos en la primera hora en el servicio. Me gusta cómo lo expresó James Montgomery Boyce, esta verdad, en su comentario de este pasaje. Y cito, nuestro tiempo puede ser como el tiempo del mundo, como el tiempo de los hermanos de Jesús, o puede ser como el tiempo de Jesús. Si es como el tiempo del mundo, nuestro tiempo no tiene significado en cualquier cosa, no más del que nosotros mismos podamos darle. Por otro lado, si es como el tiempo de Jesús, puede estar lleno de significado. Su tiempo puede convertirse en parte de ese gran y eterno drama de salvación que es el plan de Dios para los siglos. Voy a seguir diciendo y da una ilustración. Hace años vi una película que nunca olvidaré. Fue producida por Moody Institute of Science, utilizando tanto fotografía de alta velocidad como de lapso de tiempo. Se llamaba la película Tiempo de Eternidad. Y su premisa era que muchas cosas en este mundo se nos escapan porque estamos atrapados en una progresión temporal fija. Algunas cosas se mueven demasiado rápido para que las veamos. Y el vuelo de un insecto es un ejemplo. ¿Usted ve un insecto volar? La película reveló, filmando a una velocidad muy alta y luego ralentizando la película para la proyección. Otras cosas se mueven demasiado despacio, el crecimiento de una flor o del movimiento de las nubes. Cuando éstas se filman lentamente y luego se aceleran para su visualización, la danza de una flor creciendo o la emoción agitada y ondulante de las nubes es impresionante. Podemos ver cada una de estas cosas físicamente, pero perder la belleza porque estamos atrapados en nuestros propios sistemas temporal. De la misma manera, a menudo nos perdemos la belleza de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no porque no podamos ver los rasgos individuales de su obra, sino porque su trabajo es demasiado lento para nuestra comprensión o demasiado rápido. Pero confía en Él y regocíjate que algún día tu perspectiva será suya. Fin de la cita. Lo que daba el ejemplo acá, Boyce, es cuando agarra muchos papelitos usted y va haciendo dibujitos y luego lo hace rápido, los pasa rápido, se hace como una pequeña película. Y el punto acá es, si usted considera solo un papelito a la vez, no va a considerar todo lo que se está llevando a cabo al final de toda esa colección de dibujos, cuando usted entonces la pone en moción. Y el punto es, a veces
en nuestras vidas, los detalles de lo que está llevando a cabo el Señor en nuestras vidas, cómo nos está santificando. No podemos ver todos esos rasgos, ya sea porque es muy rápido o es muy lento, pero confíe que algún día el Señor le permitirá ver ello. Pero decimos, Señor, ¿por qué? Porque esto solo ocurrirá mientras usted, lo único que tiene que preocuparse es, Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Y al final, cuando el Señor le llame a su presencia, Él le pueda mostrar, si pudiéramos usar esa ilustración, esa película de su vida, decir, wow, mira la gracia de Dios acá, 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 mientras yo no lo podía ver aún. Bueno, para ir terminando, en segundo lugar, como Boyce hacía referencia hace unos momentos, el tiempo y la voluntad de Dios es perfecto, de manera que eso nos sirve como un recordatorio también a nosotros en incrementar nuestra dependencia de Él. El tiempo de Dios es perfecto. Busquemos vivir conforme a la voluntad del Señor, como el Señor, conforme a la voluntad de Dios en su tiempo exacto, como el Señor nos dio el ejemplo acá. Y el resto del versículo 6 dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Bueno, y ahí vamos a llegar en esta tarde, porque creo que hay un pasaje hermoso, hay verdades hermosas en las cuales quiero tomar el tiempo para que podamos desarrollarlas la próxima semana. Pero vamos a orar mientras damos a conclusión nuestro tiempo en la palabra de Dios. Señor, gracias. Gracias por la forma en la que eres paciente con nosotros y queremos vivir resueltos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a ese fin. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Algo que no hacemos a menudo es terminar con una doxología y lo hemos hecho en algunas ocasiones y pensé que este domingo podría ser un domingo adecuado para terminar de esa manera también. Estamos hablando acerca del tema de vivir para la gloria del Señor. Así que, perdón, me salté un canto. Vamos a cantar.